Manipulación. Manipulación. Los internos de los conocidos como CIES son personas que se encuentran en situación irregular en España, lo que constituye una falta administrativa y no un delito. En estos centros pueden llegar a esperar privados de libertad hasta 60 días. Nos preocupa también que los servicios de emergencia del ayuntamiento, que siempre han estado a disposición para poder ayudar en esta crisis, han sido absolutamente ninguneados. Discúlpeme, pero ¿no será que ninguneado lo ha confundido con la palabra protegido? A lo mejor es que se ha protegido ese servicio sanitario, ¿puede ser o no? Y eso no es de recibo porque las vecinas y vecinos que estaban en esos tejados también tienen derecho a una asistencia de emergencia en condiciones. Señor Barbero, con todo mi respeto y educación, pero ¿desde cuándo se ha expuesto un servicio sanitario sin tener la policía controlada la zona? Yo, si fuese usted, primero pensaría antes de hablar. ¿Nos queréis manipular? ¡Ja! Pero sabemos más. No tenéis ni idea de extranjería. ¡Ja! ¡Ay, es que estamos muy tristes dentro del CIE! Y una mierda que te coma, colega. ¿Qué pasa, troncos? Hoy vengo con el cuchillo entre los dientes porque estoy cansado de las películas que se montan los políticos sin tener ni puñetera idea sobre la ley de extranjería. Que sí, cambiante, aburrida, extensa, que es un coñazo, si yo lo sé muy bien. Consecuencias y no consecuencias de tener o no tener un CIE. Ahorita me puse a investigar a lo friki social policial. Ante semejante incultura generalizada, me he visto en la obligación de explicaros un poquito la consecuencia de tener o de no tener un CIE. Lo primero, ¿qué es un CIE? Pues un CIE es un centro de internamiento de extranjeros. Es una especie de cárcel en el inframundo, lleno de diablos, todo con fuego y barrotes. No se les da de comer, están hacinados, todo el día pegándoles con el látigo. Están a trabajos forzados, pero vamos, que están ahí con su móvil. Claro, lógicamente los pobrecitos lloran. Por eso es que cerrar, porque están muy malamente. Para, joder, cómo se nota que vienes cabreado, macho. Pues tranquilízate un poquito, bájate los humos, que te sale la bilis. Relaja. Y explícanoslo. Que sí, que te entra el de la patera y te entra también el de la Mara Salvatrucha. Pues yo no voy a decir que eso no tengan conflictos. Pero ¿y qué haces? Si se te viene el de la Mara Salvatrucha y te viene el de la patera y resulta que cada uno hace su gueto y tal y cual, pues hay un gueto que es más chungo que el otro. Pero es que... Pero es un problema que tiene también el CIE. A eso también está la policía ahí dentro, ¿sabes? Este centro de internamiento tiene todas las características de un centro penitenciario. Es a todos los efectos una cárcel. Pues claro que es una cárcel. La cárcel de Carabanchel. ¿O es que te crees que no se aprovechan instalaciones ya de antes? Con la escasez económica lo que tiene. Pero te voy a decir una cosa. Habilítanos el Senado. Si habilitas el Senado para los extranjeros irregulares, se llevan para allá. Y verás qué bien. Ya no hay ese tipo de críticas. Total, para lo que sirve. Claro, eso es verdad. Pero también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en la sección de mujeres, ahí tienen una sala con no sé cuántas literas y cuántas duermen juntas, 30. Y si te viene una con tuberculosis y la otra con gripe, ¿qué? Todas enfermas, ¿no? Y luego se lo pegan a los funcionarios también, ¿no? Que algunos hagan la prueba de Mantús, a ver si da positivo. Esa es la parte negativa también, ¿eh? Nosotros no tenemos constancia de que los derechos humanos en el CIE no se respeten. Vamos, es que si en el año 2016 ya no tenemos derechos humanos, ¿qué? Porque si no, ¿qué? ¿A qué país no vamos a ir? ¿A Corea? Anda, ¿qué? Hay que tener en cuenta que únicamente como máximo van a estar allí 60 días. ¿Por qué están 60 días? 60 días están internados porque ese es el periodo que tiene la Policía Nacional para solicitar a los jueces donde tengan una instrucción pendiente de juzgar ese internado el cambio de la tramitación del juicio por la expulsión del país. Es decir, es un beneficio para ese extranjero, porque no se le va a juzgar y se le va a poner una pena. Se le va a tramitar la expulsión, se le devuelve para casa con la familia, para que lo visite, ¿eh? Y lo pagamos los españoles. Es decir, que ha sido un chorizándano maleante delincuente anteriormente. Al final es privar de libertad a personas por razones básicamente administrativas. Resulta que están ahí por la situación administrativa. A ver si queda clarito. Que no entran ahí los pobrecitos, entran los que tienen cosas pendientes. Si resulta que el extranjero es bueno entre comillas y tiene 2 o 3 causas pendientes, son 3 jueces nada más los que se tienen que pronunciar. Pero imaginemos el caso del chorizángano maleante que tenga 200 o 300 causas pendientes. Pasan cosas como esta. Joder, vaya que movida con el vecino. ¡Agente Alejandro!
60 días para este expediente. Veamos. ¡Ostras! Pero este marrón, ¿cuántas causas tiene este tío? 425. 425 en 60 días, que todos los juzgados que hay que llevar. Calladito, a ver si van a ser en 72 horas como los cierren, Así que vamos, dale tralla. Esto lo acabo yo. Cuantas más causas pendientes, más difícil es echarte, ¿no? Así que no lo comemos con patatas los malos del CIE. Los buenos se van, pero los malos te los comes tú. Tengamos en cuenta que si uno de esos jueces quiere juzgarlo, pa' fuera del CIE, no se le expulsa, Bueno, ya llevo 200 y pico causas ahí que lo van a tramitar por expulsión, así que el extranjero trascapa ya, que se larga. Alejandro, ¿Qué pasa, jefa? De comunicar el juzgado de guardia que quieren juzgar al extranjero. ¿Qué llevas? ¿Qué me estás contando? Que todo el trabajo que he llevado por tierra y hay que notificar otra vez a los juzgados para que hay que... Toma por culo ya. Oye, deja ya la pistolita de juguete, que la reglamentaria ya te la quita hace tiempo para evitar estas gilipolleces. Ay, por favor. No vuelve a entrar hasta que le caduca esa causa. Se quedan intocables no sé cuántos años en el limbo. No tienen tarjeta, pero no se les puede detener. Otro punto interesante, los arraigos. ¿Qué os creéis? ¿Que el extranjero que se quede sin trabajo y no se le renueva la tarjeta por eso se le va a echar? Pues claro que no. Ese extranjero tiene otra serie de arraigos. Imaginemos el caso de Mohamed, que se queda sin trabajo. Pues Mohamed tiene a su familia, a sus hijos y tal. Arraigo familiar y arraigo social, ya llevará aquí unos años. A ese no se le echa, que no corre peligro. Pero y ahora imaginemos el delincuente chorizándono y maleante que tiene 40 robos con violencia, encima no tiene aquí ni a la familia ni hostias, y está delinquiendo. Y es que, ¿qué pasa? ¿Que solo nos centramos que entró en patera? Otro punto interesante es el tema de los motines. Hacer un motín dentro de un centro de internamiento da derecho a que te llamemos delincuente. Y de eso no se ha hablado, pero el motín está tipificado en el Código Penal. Desórdenes públicos. Así que ya tienes otra causa más pendiente para juzgar. El hecho de haber hecho un motín. ¡Delincuente! ¿Qué pasa con la unidad de intervención policial, los antidisturbios, la UIP? Una de sus competencias es entrar dentro cuando hay un motín o hacerse cargo de ello. ¿Es que ha habido algún decretazo político que les han prohibido entrar ahí? Que no vaya a salpicarles alguna cosa ahí de racismo, Decretazo político. Alejandro, otra vez, macho, es que no paro de cortarte, tronco. Mira, que en Barcelona a lo mejor sí es verdad que entraron un poquito más a saco, pero aquí en Madrid se estuvo negociando 11 horas, tío. Tenlo presente, que la UIP hace lo que puede, así que córtate un poco, tron. Pero mientras, las familias de los policías que estaban trabajando ahí dentro, preocupados por la salud de ellos. Ni a favor ni en contra del CIE. Pero lo que sí que está claro es que si cierran el centro de internamiento de extranjeros, nada más que vas a poder echar al extranjero que esté irregular, que tenga pasaporte en regla, que además no tenga ninguna causa pendiente y encima, para colmo, voluntariamente se vaya al aeropuerto y se pire. Porque ¿qué te crees? ¿Que con la escasez de funcionarios le van a escoltar al avión? Lo llevas claro. ¿Cuántos son de esos? El 0,00001%. No se va de aquí ni el tato. Creo que las instalaciones son dignas, son apropiadas a la cuestión que estamos hablando y debatiendo. El director general de la Policía Nacional, por su parte, ha asegurado que los CIE son muy necesarios y que en el centro de Aluche se estaban acometiendo obras de mejora. ¿Y qué estás remodelando, macho, si no hay dinero? ¿Qué me estás contando? Eso sí que no me lo creo. ¿Y por qué no remodelas primero la comisaría de Puente Vallecas, que se cae a trozos, Es más, si estáis pensando en cerrarlo, ¿vais a pensar en remodelarlo? Y lo tienes, ¿no? El dinero, ¿no? No me lo creo. Mirad, lo que está pasando es lo siguiente. Os voy a poner un ejemplo muy claro en el que me voy a explicar. Calle Ricardo de la Vega. Los vecinos cansados con un local que se llama Black and White. Que había tráfico de drogas, no respetaban el tema del cierre del horario y tal, y se quedaban hasta las 3 de la mañana de cachondeo un martes, y luego a las 6 volvían a abrir y estaban ahí todos de pedo y peleas y demás. ¿Qué hicieron los vecinos? Sacaron sábanas, pancartas y demás. ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? El ayuntamiento, cuando recibe esas quejas, no se le ocurre otra cosa nada más que no cerrarlo, por miedo a críticas con respecto al racismo y demás. ¿Qué es lo que hace entonces? Pues solicita a unos pobres pringados policías locales, policías municipales, a colocarlos ahí haciendo un punto fijo durante meses, hasta que por fin lo que estaba buscando ocurre. Pues una pelea, a esos dos les dan la curra del pulpo y ahora ya sí tienes una justificación, alcalde, para chaparlo, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual que ocurre con los CIEs. Un motín y se deja otro motín en Barcelona.
y se deja, no pasa nada, ¿verdad? Es mejor que se oigan las malas condiciones que tiene un CIE. Vosotros queréis cerrarlo y cerrarse cerrarán, no pasa nada. Pero eso sí, a los que no se pueda expulsar, que vayan al Congreso los diputados, ¿vale? Ahí a dormir un rato y que les den ahí de comer. Una de las ideas que propongo es, chapa el CIE, pero cambia la infracción de la ley de extranjería por delito. Así entran a la cárcel. Y encima te salen con paro, ¿eh? Ahí lo tienes solucionado, ya le has dado ahí una ayuda. Pero vosotros, ¿qué os creéis? ¿Que Mamadou, el que me vende los CDs piratas, y Mohamed, el que se ha quedado sin tarjeta, los van a echar? Ese no le van a echar. El que tienen que echar es al chungo. Y ese es el único que tienen que guardar hoy en el CIE. Que seguramente Mohamed, si se queda sin tarjeta, no le da por hacer un motín. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Bueno, no quiero acabar tan bruscamente este vídeo, porque se me va a malinterpretar. Y es lo que no quiero. Racismo, no. No estoy atacando a temas de racismo. Estoy únicamente exponiendo cómo está la actual ley de extranjería, que está jodida. Entonces, lo que os tengo que decir es, CIEs, sí con la actual ley de extranjería. Y no en el caso de que haya una reforma de extranjería. Pero con la actual ley de extranjería tal y como estamos, los CIEs son necesarios. O si no, de aquí no se va ni el tato. Y advierto, la gente que entra en el CIE son unos auténticos puñeteros delincuentes. Que no quieran admitirlo en la sociedad y los políticos actuales, pues vale. Pero que te entran ahí con causas penales, os lo digo yo ya. Así que ya cada uno lo que quiera hacer. Pero no sé qué le pasa a esta sociedad, que en cuanto toca un poco el tema extranjería se acojonan. Parece que les van a caer críticas ahí de extranjería y de racismo y tal y cual, y parece que todo el mundo lo evita. Pero que quede claro que si no cambia la actual ley de extranjería, los CIEs son necesarios. Cambiadlo y volvemos a hablar en otro vídeo. Ya lo sabéis, os lo agradezco en el alma que estéis ahí. Próximamente vendremos ya con el mistrequecho, que lo tengo a la mitad de la grabación ya. Espero haberlo explicado lo mejor que he podido. Y ya sabéis, como siempre os digo, los problemas para ti. Que yo me voy a echar un vicio a la recreativa, Tron. Hay que explotar la canción, que para eso la he hecho. ¡Ajá! Bueno, tío, échame un cable, que estoy cansado de cantar todos los vídeos. Hoy te toca, Tron. Dale. Servicio, te has partido toda la caja. No lo dejes pa' mañana. La ilusión. Jandro Lion. Y no te olvides de compartir. Bien, Tron, lo has hecho muy bien, Tron.